Bienvenidos a otro video sobre teología sistemática. En los videos anteriores hemos estado analizando distintas características de la Biblia y hoy vamos a intentar ver si la Biblia nos es suficiente o si necesitamos algo más para conocer a Dios, para conocer su voluntad y para ser salvos. En su primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice que hemos renacido, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De la misma forma, el apóstol Pablo, escribiéndole su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, le dice que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Jesucristo. De esta forma vemos que las palabras de la Biblia son los medios que Dios utiliza para llevarnos a la salvación. Y en los versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo, como ya hemos visto muchas veces, nos dice que la Biblia nos equipa para la vida cristiana. El Salmo 119, por su parte, comienza diciendo que son bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por eso, no necesitamos hacer nada más que lo que la Biblia dice, ni nada menos, para ser moralmente perfectos delante de Dios. Concluimos entonces en que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él y para obedecerlo perfectamente. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras nos ahorra mucho tiempo buscando en otros lugares lo que tenemos acá. Todo lo que necesitamos saber para ser salvos lo tenemos en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios, lo tenemos en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber para confiar en Dios, lo tenemos en la Biblia. Y todo lo que necesitamos saber para obedecer a Dios, lo tenemos en la Biblia. Como hemos visto cuando hablamos de la formación del canon de las Escrituras, la revelación especial de Dios ha sido progresiva a través de la historia. Es decir, que no fue la misma revelación la que tuvo Moisés, que la que tuvieron los jueces, que la que tuvieron los profetas, que la que tenemos nosotros en la actualidad. Vimos que esa revelación progresiva ha quedado sellada. Es decir, que el canon está cerrado, que no esperamos nueva revelación hasta el regreso de Jesús. Pero también es importante aclarar que en cada etapa de la historia la revelación disponible en ese momento fue suficiente. No es que la revelación y las escrituras sean suficientes ahora que tenemos un canon cerrado, sino que en la época de Moisés la revelación con la que contó el pueblo en ese momento fue suficiente para salvación, para confiar en Dios y para obedecerlo. En la época de los jueces o en la época de los profetas, la revelación con la que contaban en ese momento fue también suficiente para salvación, para creer en Dios y para obedecerlo perfectamente. El hecho de que en la actualidad contemos con la revelación completa en las Escrituras, con el canon cerrado, con una revelación mucho más amplia que la que tuvo Moisés, por ejemplo, nos habla de un tremendo privilegio, pero también de una tremenda responsabilidad, de la responsabilidad de buscar en las Escrituras lo que Dios nos ha querido transmitir a través de ella. Y así como decimos que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia, también debemos decir que Dios ha mandado a no añadir nada a sus palabras. Así termina la Biblia, así termina el libro de Apocalipsis, el último en escribirse, allá por el año 90 después de Cristo por el apóstol Juan. Cierra con estas palabras en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe animarnos a buscar en ella todo lo que Dios nos ha querido decir, y debe alentarnos al saber que vamos a encontrar
en ella todas las respuestas que buscamos sobre Dios, sobre el camino de la salvación y cómo Él quiere que vivamos nuestra vida. La doctrina de la suficiencia nos dice que no debemos colocar ninguna revelación moderna a la altura de la autoridad de la Biblia. Y esto no quiere decir que no podamos consultar otros autores o incluso estudiar el pensamiento de los cristianos a través de la historia. Por ejemplo, consultar las obras de los padres de la Iglesia y tener en cuenta sus opiniones y sus puntos de vista. Pero siempre y cuando esas opiniones, esos puntos de vista sean bíblicos. Lo mismo sucede con las tradiciones. No hay nada malo en seguir tradiciones siempre y cuando esas tradiciones estén basadas en la Biblia. No estamos obligados a seguir tradiciones que no están apegadas al texto de las Escrituras. Como te decía, las tradiciones en sí mismas no tienen nada de malo, sino que lo importante es que estén apoyadas en la verdad bíblica. Un ejemplo de esto puede ser el día domingo. El día domingo es tradicionalmente el día en que los cristianos nos reunimos en la iglesia, en el día en que tenemos nuestras reuniones generales, nuestros cultos de adoración y predicación de la palabra de Dios. La tradición de reunirnos los domingos proviene del día de la resurrección de Jesús, del domingo de resurrección. Los discípulos comenzaron a reunirse cada domingo haciendo referencia a este día como el día del Señor, el primer día de la semana. Y por eso hemos mantenido a través de la historia esta tradición. Es una buena tradición basada en una costumbre bíblica. Sin embargo, no es algo fundamental en la fe. Nos podríamos reunir los sábados, nos podríamos reunir los jueves y no habría demasiada diferencia porque no es una cuestión fundamental de fe. Sin embargo, como vemos en ese ejemplo, no todas las tradiciones son malas, no todas las tradiciones son desechables. Lo que debemos analizar es que las tradiciones estén apegadas al texto de la Biblia. Pero ¿qué hay de aquellas facciones que tienen otras autoridades por fuera de la Biblia? Entre estos grupos podemos mencionar a la ciencia cristiana. La Asociación Científica Cristiana fue formada ya por finales del siglo XIX y más que en la Biblia, su fundamento está en un libro llamado Ciencia y Salud con clave en las Escrituras. Su lectura de la Biblia es más bien metafórico y dan a los principales términos teológicos un sentido metafísico, como por ejemplo que Dios no es un ser supremo sino un principio divino, que Dios es la mente y la mente es todo. Esto lo lleva a negar, por ejemplo, la encarnación de Jesucristo, es decir, que Jesús vino de forma física al mundo. Y ellos dicen que lo que concibió María fue una idea. Podemos refutar esta afirmación de la ciencia cristiana fácilmente en las Escrituras, pero elegí el pasaje más duro que encontré para esto y está en 1 de Juan 4, versículo 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá Juan se estaba refiriendo al gnosticismo en aquella época, pero aplica muy bien a la ciencia cristiana de hoy en día que niega la encarnación de Jesús, que niega que Jesús haya venido al mundo y que incluso niega que Jesús nos haya salvado de un infierno real, de una condenación eterna, sino que para ellos tanto el cielo como el infierno son estados mentales. Estos son los peligros de dar a otros escritos la misma autoridad que tienen las Escrituras, principalmente porque estos otros escritos suelen contradecir bruscamente la verdad bíblica. Otro ejemplo de esto son los mormones. Ellos se autodefinen como cristianos, pero su máxima autoridad no es la Biblia, sino el libro del Mormón. ¿Pero cómo se escribió este libro? La historia o la leyenda cuenta que Joseph Smith
el fundador del mormonismo, se encontró con un ángel llamado Moroni, quien lo guió a unas planchas de oro escritas con jeroglíficos. No solo esto, sino que le dio unos anteojos especiales para que él pudiera traducir estas planchas de oro y escribir lo que se conoce como el Libro del Mormón. Lamentablemente, Joseph Smith aparentemente nunca leyó la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que en su capítulo 1, versículos del 6 al 9, nos dice la siguiente y contundente frase: Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, que la maldición de Dios caiga sobre él. Si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea maldito. Lamentablemente Joseph Smith desconocía este pasaje de las Escrituras y, como vemos, la misma Biblia es la que se encarga de refutar aquellos escritos que intentan ponerse por sobre su autoridad. No es necesario que busquemos en un montón de libros la voluntad de Dios, porque la tenemos en la Biblia. No es necesario que busquemos en tradiciones, en escritos extra bíblicos lo que queremos saber sobre Dios, porque todo lo que Dios nos ha querido revelar sobre Él lo tenemos en la Biblia. La Biblia es suficiente para guiarnos a la salvación. La Biblia es suficiente para que podamos conocer a Dios y para que podamos obedecerlo. Te dejo el versículo para memorizar, que es justamente Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, compartilo con alguien que le interese el tema. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en la próxima.